Josué Monge García fue un joven español de 13 años que desapareció en el municipio sevillano de Dos Hermanas en la tarde del 10 de abril de 2006. Ese día era un lunes. Josué Monge, de 13 años, llegó a su casa en la calle Cristóbal Hauter, del barrio de la Huerta Sola en el municipio de Dos Hermanas, Sevilla. Traía las notas del instituto. Había suspendido varias asignaturas. El chico le comentó a sus padres que esa noche quería pasarla en casa de un amigo, que estaba como a 300 metros de la suya. Sus padres accedieron. El chico cogió su mochila, cogió dinero y se fue en bicicleta a casa de su amigo. Y esa fue la última vez que Josué Monge fue visto con vida. Cuando Josué no apareció por la casa la mañana siguiente, su madre, María Isabel García, se puso en contacto con los padres del amigo con el cual supuestamente iba a pasar la noche. Estos les dijeron que su hijo no había estado ahí en la tarde anterior ni tampoco por la noche. En ese momento se inició el proceso de denuncia y de búsqueda. En un principio se pensaba que el chico había huido solo, puesto que llevaba su bicicleta, la mochila y dinero. Pero a medida que pasaban los días, las perspectivas se oscurecían. Además, el comportamiento de su padre, Antonio Monge, se volvió muy extraño, y muchas cosas comenzaron a despertar sospechas en María Isabel y en los investigadores. Además, María Isabel, la madre, denunció que fue víctima de violencia por parte de Antonio durante más de 20 años, y apenas unas semanas antes de la desaparición de Josué, se había atrevido a pedirle el divorcio. También comenta que la tarde en la que desapareció Josué, su marido volvió a casa con ropa diferente a la que llevaba cuando se fue. Antonio le dijo que había tenido un pequeño accidente en la iglesia, por lo que se vio obligado a cambiarse de ropa. Posteriormente, la policía confirmaría que esta historia era mentira. Josué llegaría a avisar a su amigo de que llegaría más tarde a su casa porque tenía que ir a trabajar con su padre, algo que Antonio nunca llegó a comentar. Además, el padre empezaba a referirse a su hijo como si ya estuviera muerto. Ante este escenario, María Isabel decidió confrontarlo y decir lo que creía que él estaba detrás de la desaparición de Josué. El 23 de abril, 13 días después de la desaparición de Josué, Antonio, el padre, se marchó de casa con la excusa de buscarlo, pero desapareció sin dejar rastro. Tampoco se volvió a saber nada de él. Todas las posibles vías de investigación fueron analizadas y agotadas, sin recurso. Antonio y Josué nunca fueron encontrados. Además, tanto la furgoneta en la que iba el padre como la bicicleta en la que iba el hijo tampoco fueron encontradas en ningún sitio. Además, también se investigaron las cuentas bancarias de Antonio y se intervinieron los teléfonos de los familiares. Se comprobó que Antonio no había sacado dinero de su cuenta y tampoco había usado las tarjetas. Y en las llamadas telefónicas tampoco encontraron nada relevante. También se pensó que el padre podía haber tirado la furgoneta al río Guadalquivir, por lo que se inspeccionó con un helicóptero, pero tampoco tuvieron ningún resultado. A día de hoy, tanto Josué como su padre Antonio están en paradero desconocido. Su madre, pese a creer que están muertos, sigue con la esperanza de encontrarse con su hijo algún día. Natalie Wood fue una actriz estadounidense de origen ruso que comenzó su carrera en el cine cuando era una niña y se convirtió en una gran estrella de Hollywood cuando era una joven adulta. Además, Wood recibió 3 nominaciones a los Oscar antes de cumplir los 25 años. Sus padres habían emigrado de Rusia, que en aquel entonces era parte de la Unión Soviética, poco antes de que ella naciera. Instada y apoyada por María, su ambiciosa madre, Natalie se convirtió en una de las estrellas de cine infantil que intervino en numerosas películas con notable éxito, siendo una de las pocas que consiguió superar la transición de estrella infantil a actriz adulta. Su madre tenía la ambición de que su hija fuera una actriz, puesto que cuando ella estaba embarazada, una anciana le leyó en la madre y le dijo: su hija será una gran estrella, pero deberá tener mucho miedo y cuidado con las aguas oscuras. Esto de las aguas oscuras más tarde vendría explicando su misteriosa muerte. Además, Natalie no sabía nadar y su madre le advirtió toda la vida sobre el respeto que debería de tener al agua. Cuando tenía 9 años, estaba caminando con su madre y se encontraron con un rodaje. Su madre le dijo que fuese a cantarle al director. El director escuchó su voz y le hizo gracia, dándole su primer contrato para la película Milagro en la calle 34. Además, otra de sus obras destacadas fue West Side Story, donde interpretaba el papel principal de María. En estos años, en pleno apogeo de su carrera cinematográfica, a Natalie Wood se la consideró como la actriz más popular de Hollywood, junto a Elizabeth Taylor. El cuerpo de Natalie Wood, de 43 años, apareció flotando en las aguas de la isla de Santa Catalina, en el sur de California, en la mañana del 29 de noviembre de 1981, no lejos de su yate Splendor, en el que viajaba junto a su esposo y el actor Christopher Walken.
El fatídico viaje en yate comenzó el 27 de noviembre de 1981, cuando Wood, su esposo, y Christopher Walken, con el que la actriz estaba rodando una película, partieron en el yate Splendor hacia la isla de Santa Catalina, frente a la costa del sur de California. El 28 de noviembre cenaron en un restaurante en la isla, en el que bebieron abundantemente y hacia las 10 de la noche volvieron al barco. A la 1:30 de la madrugada, el capitán del barco y Robert Wagner llamaron a la guardia costera denunciando que Natalie Wood estaba desaparecido, junto a la lancha hinchable que utilizaban para desplazarse a tierra desde el yate. A las 8 menos cuarto de la mañana del 29 de noviembre apareció el cadáver de la actriz flotando junto a unas rocas. La explicación oficial señalaba que Natalie, en estado de ebriedad, había intentado alejarse del yate en la lancha hinchable, pero tropezó, cayó al mar y con su chaqueta de plumas mojada acabó ahogándose. Wagner dijo que pensaba que su esposa estaba en el dormitorio y que no fue hasta que entró allí a la 1:30 de la madrugada que se dio cuenta de que no estaba en el barco. Una de las razones que llevó a los allegados de Natalie a desconfiar de la versión inicial de lo ocurrido es que la actriz le tenía verdadero pánico al agua, por lo que les extrañaba que ella sola hubiese intentado subirse a una lancha inflable en plena noche. Recordemos que cuando su madre estaba embarazada de ella, una vidente le dijo que se cuidase de las aguas oscuras. 2 semanas después, las autoridades calificaron su muerte de accidente, pero las dudas sobre lo ocurrido han persistido durante décadas. El primer informe forense concluyó que, la noche de su desaparición, la actriz había estado bebiendo y, probablemente se resbaló y cayó al agua al intentar subirse a una lancha atada al yate en el que viajaba. El informe de la autopsia también reveló que Wood tenía moretones en el cuerpo y los brazos, así como una abrasión facial en la mejilla izquierda. En 2011, la policía de Los Ángeles anunció por sorpresa la reapertura del caso, ya que nuevos testigos habían asegurado que la noche en la que murió la actriz hubo una discusión en el yate. El capitán del barco, Dennis Devan, cambió su testimonio inicial y declaró que efectivamente había presenciado una pelea entre Wood y su esposo. Robert Wagner, quien en la actualidad tiene 94 años, admitió en su libro de memorias que esa noche discutió con su esposa, aunque negó tener nada que ver con su muerte. En 2012, las autoridades corrigieron el certificado de defunción de Wood para reflejar la incertidumbre en torno a su muerte. El acta dice que ahora la actriz murió como resultado de un ahogamiento y otros factores no determinados. El documento también indica que las circunstancias sobre cómo la actriz terminó en el agua no están claramente establecidas. En 2018, Wagner fue designado como persona de interés por las autoridades, aunque nunca ha sido considerado sospechoso. La gran incógnita que dejó esa funesta noche es qué pudo llevar a Natalie Wood a querer alejarse del yate. Aunque en primer momento Wagner lo había negado, en un documental en 2020 reconoció que había tenido una discusión con Christopher Walken sobre la carrera profesional de su esposa antes de percatarse de que ella había desaparecido y que durante la misma discusión había llegado a romper una botella. Según Wagner, después de la pelea, Walken se fue a su cama y él, junto con el capitán Davern, barrieron los restos de la botella rota. Luego bajó las escaleras y descubrió que su esposa había desaparecido, contactando de inmediato a la guardia costera. Pese a estas explicaciones, la muerte de Natalie Wood ha generado en las últimas décadas numerosas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido esa noche a bordo del Splendor. Desgraciadamente nunca lo sabré. Pedro Martínez iba con sus padres en un camión cisterna cargado con más de 20.000 litros de ácido sulfúrico fumante, cuando el camión perdió el control y se estrelló cerca de Somosierra, en la Comunidad de Madrid. Los 2 progenitores fallecieron en el accidente, pero el cuerpo del niño jamás fue encontrado. Andrés Martínez Navarro, conductor de profesión, había recibido el encargo de trasladar un camión cisterna con más de 20.000 litros de ácido sulfúrico fumante desde la localidad de Las Cánovas, en el municipio de la Fuente Álamo de Murcia, hacia Bilbao. La familia del pequeño afirmaron que se lo llevaron con ellos porque después de la entrega visitarían el País Vasco, como recompensa por haber sacado buenas notas en el colegio. El último sitio en el que los avistaron fue en el restaurante de carretera Mesón Aracón, conocido como El Maño, ubicado en Cabanillas de la Sierra, en la Comunidad de Madrid. El camión volcó alrededor de las 6:30 de la mañana en el kilómetro 95 de la carretera NI, al derrapar en unas curvas de la bajada en el puerto de Somosierra, estrellándose por el exceso de velocidad que llevaba, en torno a 140 km por hora. Tras el accidente, el ácido salió de la cisterna cubriendo los cuerpos de los padres ya fallecidos, pero únicamente hallaron 2 cuerpos. No hubo rastro del cuerpo del niño. Esto generó multitud de teorías e hipótesis sobre el paradero del niño y si estaría con vida o no. Se confirmó que el niño viajaba a bordo del camión, ya que tanto los familiares como varios testigos corroboraron haberlo visto en compañía de sus padres. Además, dentro del camión encontraron zapatillas, así como ropa de niño. Se supo que el camión no tenía ningún problema, porque precisamente de cara a este viaje había pasado la ITV. Previo al accidente,
El tacógrafo del camión registró que, en los últimos 13 kilómetros, habían realizado un total de 12 paradas, muy cortas, siendo la que más duró 30 segundos. Descartó la posibilidad de que hubiese atascos, puesto que eran las 6 de la mañana. Un año más tarde, cuando desguazaron el camión, encontraron restos de heroína. Se sabía que los padres ni consumían ni distribuían. Sin embargo, la familia confirmó que el padre estaba recibiendo presiones y amenazas por parte de una mafia para que transportase la mercancía al norte de España. A partir de ese momento, las autoridades desviaron el foco de la investigación hacia la teoría del narcotráfico, pensando incluso que el motivo por el cual se llevaron a Juan Pedro de viaje fue que en realidad lo que querían hacer era protegerlo de las posibles represalias de la mafia. La primera hipótesis planteada por la policía en este caso fue que el propio ácido disolviera el cuerpo de Juan Pedro, pero esta hipótesis fue rápidamente descartada porque la actuación de los cuerpos de emergencia fue muy rápida, impidiendo la disolución de los cadáveres. Tras el descubrimiento de que en el interior del camión se transportaban, la siguiente teoría barajada fue que el niño no estuviera en ese momento en el interior del camión, sino que fuese y retenido por los narcotraficantes, quienes viajaban en un vehículo detrás del camión para corroborar que la entrega se realizase correctamente. Esta hipótesis también explicaría cómo se produjo el accidente, ya que pudo haber sido por el nerviosismo de la situación o porque los padres fueron tras el hijo para rescatarlo. De igual manera, esta teoría también justificaría las reiteradas paradas que registró el tacógrafo. Otra teoría, planteada a partir de declaraciones de pastores y testigos del accidente, fue que un matrimonio de acento extranjero compuesto por un señor alto y de mediana edad y una mujer anciana que afirmaba ser enfermera, ambos vestidos con batas blancas, llegaron en una furgoneta Nissan Vanette blanca. Se bajaron, registraron el camión y sacaron un bulto del mismo. Lo cargaron a su vehículo, saliendo rápidamente del lugar. Ese bulto sería, según la hipótesis, Juan Pedro Martínez. Las fuerzas policiales investigaron más de 3.000 furgonetas que coincidían con la descripción, pero ninguna de ellas arrojó resultados concluyentes.